Pues estamos en este mensaje de la mayordomía cristiana en 2 de Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9. Durante este mes de febrero el consistorio pidió que pudiéramos tener este tema de la mayordomía cristiana, y no es casualidad, porque también los hermanos que se están preparando para diáconos han estado estudiando estos temas. Así que bueno, pues vamos a seguir la escritura. La escritura es mi guía, es mi bosquejo, es mi agenda, ¿verdad? Sigo la agenda de la Biblia, sigo los principios bíblicos, y hemos estado hablando de la mayordomía cristiana en estos capítulos, y quiero iniciar con el versículo que Pablo cierra esta enseñanza en el capítulo 9, versículo 5. El versículo 15, la omnipotente fidelidad de Dios. Van a ver por qué la llama así. Y yo sé que son términos fuertes y a veces incomprensibles para nosotros, pero son los términos que hay en la Biblia. Son los términos que están implícitos en la palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo nos enseña la dinámica de Dios, la sabiduría de Dios. Realmente, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que entender su palabra, porque si no entendemos su palabra, no podremos agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Mi problema es que cuando entiendo la palabra de Dios, cuando la comprendo, me doy cuenta que soy incompetente para cumplir la palabra de Dios. Fíjense, ya dije 3 cosas. Número 1 es comprenderla, entenderla, ¿sí? Número 2 es creerla, la creo. Pero número 3, me doy cuenta de que soy incompetente para cumplirla. Entonces debo de ir al punto número 4 que nos da la palabra. Necesito la gracia de Dios para cumplir lo que ya entendí, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Una cosa es oír, otra cosa es hacer. Es lo que dice Santiago. Entonces necesito gracia, porque cuando entiendo la palabra, y ese es mi temor y temblor, ya no quisiera entender mejor nada, quedarme en la ignorancia. Pero no es lo que el Señor quiere. A pesar de mi incompetencia para obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios me da un plus, ¿no? Ya conocen esa palabra más que yo apenas realmente la estoy entendiendo. Nos da la gracia vuelve a ser el plus para que podamos cumplir la palabra de Dios. Y entonces cuando venimos a textos como estos que nos son incómodos o nos son ignorados por nuestra mente humana, carnal, que dice, ignóralos, esos textos no son para ti, son para mí, porque son la palabra de Dios. Entonces, como no quiero recibir, no quiero obedecerlos, porque mi naturaleza humana se revela, pero digo, es que es tu palabra, Señor. Como dijo el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios, el Señor me dice, bástate mi gracia, ¿no? Eso le dijo Dios a Cristo a Pablo cuando vio el aguijón en su carne, su incompetencia para guardar el mensaje de Cristo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo le dijo, Señor, ayúdame con mi aguijón, quítame esta situación que está en mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, la gracia siempre va a ser el plus de Dios. Entonces, ante las incompetencias, hermanos, no nos puede pasar, al pueblo de Dios no le podrá pasar nada peor. No creo que haya nada peor, no más peor que haber entendido la palabra de Dios y no haberla intentado guardar en esta vida que tenemos. Creo que no nos deberíamos ir de este mundo sin tratar de experimentar la gracia poderosa de Dios para cumplir, aunque sea algo de lo que hemos aprendido. Que lo que creemos, verdaderamente lleguemos a creerlo, viviéndolo, no por nosotros, sino por la gracia de Jesucristo. Es lo que hay aquí. Vean cómo dice el versículo 15. Gracias a Dios por este don tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Así termina Pablo el capítulo 9, capítulo 8 y capítulo 9. Parece ser que era un solo capítulo, era un solo tema, ¿verdad? Pero los que dividieron la Biblia, porque acuérdense que eran puras cartas,
de corrido. Los estudiosos, los que se les ocurrió decir, pues vamos a dividirle capítulos en versículos para que la gente podamos comprender mejor. Bueno, pero parece ser que aquí termina este escrito de la mayordomía con el versículo 15. Y Pablo dice, en nuestra versión dice, gracias a Dios por su don inefable. Esta versión, nueva traducción viviente dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse sin palabras. ¿Qué es la palabra don? Es regalo. El don es un regalo. Dios nos ha dado un regalo tan maravillosísimo que no se puede describir con palabras. Es indescriptible. Es tan grande, es tan maravilloso. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando concluye el tema de la mayordomía cristiana? Pues que Dios siempre le está dando a su creación. Dios le ha dado lo más preciado de Él. Nos ha dado a su unigénito Hijo, al Señor Jesucristo. Él es el don inefable. Él es el regalo tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Es su eterno y amado Hijo. Nos lo regaló. Juan 3:16. Para acabar pronto, ¿verdad? Es la encarnación del Hijo de Dios, es la venida del Señor Jesucristo, es la vida, la muerte, la resurrección, la oportunidad que se nos da, hermanos, a la humanidad de tener vida eterna. Es el regalo indescriptible. En la mayordomía cristiana no es Dios pidiéndonos, es Dios dándonos. Es Dios proveyéndonos. En la mayordomía cristiana, como leímos allá en el Salmo, mía es toda la plata, mío es toda la creación. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque no puedes saciarme, no puedes llenarme. Trae alabanza, trae adoración al Señor. Entonces, en la mayordomía cristiana, lo que tenemos que entender es no es Dios queriéndonos sacar nuestro dinero, como el diablo le dijo a Adán y a Eva, no morirás, sino que el día que comas de este fruto vas a hacer. Esa es nuestra naturaleza. Pensamos siempre que Dios nos quiere quitar, y no es así. Esa es una mentira de nuestro corazón ahora. Entonces tenemos que entender que lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, hermanas, hermanos, son sus regalos maravillosos. Santiago 1:17 dice, toda dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. En Él hay toda bendición, hermanas, hermanos. Todo lo que tenemos, además de esto, su Hijo Jesucristo, el regalo más maravilloso. En la Escritura, hermanas, hermanos, en la Biblia, en toda la Biblia, solo encontré 2 veces o 2 épocas, solo se encuentran 2 épocas en la cual, bueno, voy a rectificar ahora, ya me vino una más. 3 épocas en las cuales se menciona que no hubo pobreza. Número 1, en el Edén. Número 2, en el desierto. 40 años por el desierto. Y lee Deuteronomio 8, dice que sus sandalias en 40 años nunca se les desgastaron. Sus ropas, sus túnicas nunca se les rasgaron. En el tiempo del desierto, durante 40 años, Dios les proveyó todo lo que necesitaron y nunca había pobres ni ricos. En el desierto no había ninguna necesidad. Dios les proveía de todo lo que necesitaban. Dios era su sustento literal. No había clases sociales. Todos comían lo mismo, todos bebían lo mismo, todos disfrutaban de lo mismo, todos parejitos, todos coludos, todos rabudos, ¿verdad? Igualitos todos, no había pobres ni ricos. La tercera vez, ¿cuál es que se menciona que no había pobreza en la iglesia? Ya se los dije. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 4, versículo 34, dice que en la iglesia no había ningún necesitado, porque incluso los que tenían sus propiedades, sus casas, las vendían y las traían a los apóstoles y las repartían entre todos los hermanos
y no había ningún necesitado. En Hechos 4:34. Esas son las únicas 3 épocas en las cuales no había pobreza. Así que, hermanas, hermanos, en el nacimiento de la iglesia cristiana, el amor los unos por los otros eliminó la pobreza. Cuando los cristianos obedecemos este mandamiento, la palabra de Dios, cuando experimentamos el amor de Cristo revelado en el dar como en el recibir, dar y recibir de sus dones, recogemos la abundancia de las riquezas de Dios, que es lo que sigue aquí. Y una cuarta época donde no habrá pobreza, hermanos, de una vez, es en el cielo. En la gloria de Dios jamás volveremos a tener necesidad de nada. Tendremos la riqueza eterna. Muy bien, vamos al pasaje, al versículo 10, unos minutitos todavía, vamos a aprovechar. Dice, segunda de Corintios 9:10, el apóstol Pablo dice en el versículo 10: ahora el que provee semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Este texto, como vimos, viene de Isaías 55:10, ¿verdad? Como la lluvia desciende de los cielos, la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y también viene de Oseas capítulo 10, versículo 12. Ahí el profeta Oseas está exhortando al pueblo de Israel a que se arrepientan, porque en ese tiempo de Oseas el pueblo de Israel ya se había convertido en un pueblo totalmente idólatra. Ya habían puesto otra vez sus lugares santos de adoración y al Señor lo habían abandonado. Incluso ya habían reemplazado el lugar sagrado de Dios, ya habían puesto un becerro, una vaca, y ya estaban adorando a Dios, a los dioses falsos. Entonces Oseas exhorta al pueblo y le dice: siembren en justicia, segad para vosotros en misericordia y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Entonces, estos dos versículos Pablo los une en el versículo 10 otra vez, Luis. El versículo 10 dice: el que da la semilla al que siembra y el que da el pan al que come, multiplicará y proveerá y multiplicará vuestra semilla. Esa es la primera parte. Pablo dice implícitamente que es Dios el que da la semilla. ¿Cuál es la trascendencia de estos dos versículos para nosotros ahorita? Bueno, pues nosotros tenemos que entender que lo trascendente de la palabra de Dios, de la Escritura, es que se cumple siempre, hermanas, hermanos. Fíjense, lo básico que necesita el agricultor para sembrar, ¿qué es? La semilla. Si no hay semilla, no hay nada. Ahora, cuando el agricultor siembra, termina de arar la tierra, la siembra, él espera que venga ¿qué? La lluvia, para que la semilla empiece a germinar y crezca la cosecha. El agricultor sabe que no puede hacer nada para que la semilla germine y crezca. El agricultor no puede hacer absolutamente nada. Los idólatras regaban la tierra con leche de burra, de vaca, quién sabe qué tanto les hacían para que lloviera. El agricultor sabe que la lluvia viene del cielo. Todo eso es el trabajo de Dios. Y Pablo, aquí viene la enseñanza, hermanos. Este es el punto. Pablo dice, fíjense, hermanas, que Dios provee incluso la semilla. Por lo que el agricultor depende de Dios. Debe depender de Dios desde el principio hasta el fin de la cosecha. Si no hay semilla, no hay nada.
no hay siembra, no hay cosecha, no hay nada. Y esto es lo que Pablo dice que tenemos que entender los de Corinto y toda la iglesia cristiana. Todos los cristianos tenemos que entender que como la semilla y la cosecha vienen de Dios, dice este versículo, así todas las bendiciones provienen de Dios. Todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Nosotros tenemos que entender que todo ese es el principio de la mayordomía. El primer principio que yo debo de entender es que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero, todo viene de Dios. Las bendiciones materiales, las espirituales, todo se origina en Dios y Él las multiplica para beneficio de nosotros. Nos da abundantemente. No, Dios no es, ¿verdad? Dios no es tacaño, Dios no es avaro, Dios no nos da poquito, Dios nos da abundantemente, como dice en otro texto. Entonces el pueblo de Dios, nosotros como cristianos, Pablo toma esta enseñanza y dice, nosotros debemos ser igual que Dios. Nosotros debemos compartir lo que Dios nos da, ¿verdad? Para bendición de los más necesitados. Ese es el principio que Dios quiere, hermanas, hermanos. Que nosotros entendamos que no, ahorita como vamos a leer el versículo 11, Dios no nos enriquece para nuestros propósitos egoístas. Y ese es el punto central, nuestro egoísmo. Pensamos que Dios nos está dando para enriquecernos, que Dios me está enriqueciendo a mí para mi beneficio. No es lo que Dios está haciendo. Dios, el pueblo de Dios, los que son cristianos, tienen que entender la gracia de Dios. Dios nos da para compartir con los más necesitados, con los más pobres, y ese es el principio bíblico que hay aquí. Y si nosotros hacemos esto, hermanas, hermanos, entonces debemos dejar el resultado al Señor. Dios, dice la última parte del versículo, y aumentará, no, ahí está bien, el 10, sí. Y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Fíjense, Él proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará. Vas a cosechar, vamos a cosechar abundantemente. Vamos a cosechar abundantemente si sembramos, como escuchamos el mensaje pasado, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces, hermanas, hermanos, cuando damos de corazón, y eso es lo que debemos entender, que somos mayordomos, soy mayordomo. ¿Y cuánto me cuesta eso? Ese es mi talón de Aquiles. Esa es la rebelión de mi corazón. Me dice, no, es que es tuyo. ¿Qué vas a hacer cuando te corran de la iglesia, cuando seas viejito? No tienes nada. Apechuga, ¿no? Amontona, ahorra, échale sal a tu dinero para que no se lo coman los gusanos, échale anticorrosivo a tu dinero para que no se corrompa. A ver qué vas a... No, la palabra dice que yo debo de sembrar y debo de abrir mis ojos y mi corazón al llamado de Dios. Qué difícil es eso, hermanas, hermanos. Pero este texto dice que cuando sembramos, Dios, hermanas, hermanos, Dios cumplirá su palabra. Dios va a darnos una cosecha abundante en justicia. Fíjense, en justicia. Y aquí la palabra justicia es igual a la palabra generoso o dar con liberalidad. Es decir, somos dadivosos. La palabra justicia aquí es similar a ser generosos. Entonces cuando aquí el apóstol Pablo dice, cuando tú estás dando, tú te estás convirtiendo en una fuente de generosidad y así estás reflejando la gracia de Dios en tu vida. Damos y reflejamos la gracia de Dios.
Y esta palabra justicia, en términos prácticos, es en este caso la ofrenda para los pobres en Jerusalén. La iglesia madre de Jerusalén ahora estaba en una hambruna terrible, en una pobreza extrema, y las iglesias gentiles les bendijeron con una ofrenda abundante, y el apóstol Pablo se la llevó. Entonces se convirtió en alimento, en ropa, en misericordia, defender los derechos de los marginados, ayudar a los más necesitados que nosotros. Esa justicia es ser justos en lo que Dios nos ha dado como administradores. Pero es ¿a dónde está? Tu justicia, vuestra justicia. Habla, hermanas, hermanos, de algo muy personal. Esto es personal. Debe nacer en nuestros corazones. La persona que experimenta la gracia de Dios es tocado por la gracia de Dios y dice: Dios me está hablando a mí. Es personal, porque Dios ve nuestros corazones personalmente. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Pablo dice que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Por qué dice eso? Precisamente porque todo lo que hemos hecho, lo que hacemos, Dios nos va a recompensar o nos lo va a demandar. Donde quiera que esta justicia cristiana se manifiesta, ahí van a abundar bendiciones, y cuando Dios hace que aumente nuestra provisión, más y más se va viendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Tengo un texto de Proverbios, por favor, Luis. Fíjense lo que dijo ya Salomón. Ya lo decía Salomón en Proverbios 19. El que es amable con el pobre, ¿qué dice? Le estás prestando al Señor. Sea amable con el pobre, con el más necesitado que tú. Y estas iglesias de Macedonia estaban en una pobreza profunda, dice el apóstol Pablo, pero le rogaban a Pablo: Pablo, por favor, déjanos participar para darle a los hermanos de Jerusalén. Y dice que de su profunda pobreza se dieron más todavía. Es por entender esto, que ahora era la oportunidad de ayudar a los hermanos, y de alguna manera ellos sabían que el Señor iba a multiplicarles, iba a cumplir su palabra, y Él lo recompensará por lo que ha hecho. Hermanas, no es porque nosotros manipulemos a Dios, no es que compremos a Dios, es la promesa de Dios que Él ve en nuestros corazones. Muy bien, versículo 11. Aquí viene algo importante. Vosotros seréis hechos ricos en todo, para que seáis enteramente generosos, y a través de nosotros vuestra generosidad producirá acciones de gracias a Dios. Número 1, hermanas, hermanos, ser hecho rico. Es Dios quien bendice al dador alegre. Y escuche esto: Dios te va a bendecir con riquezas. Y aquí son riquezas en todo sentido: material, económico, espiritual, intelectual, social, temporalmente y eternamente. Claro, en las formas y tiempo de Dios. ¿Sí? No es en nuestra... como yo quiero y a la hora que yo quiero. No, es conforme a la sabiduría de Dios. Pero Pablo está, como el contexto es de apoyo económico a las iglesias, Pablo está diciendo que Dios nos va a enriquecer. Pero no debemos pensar que Dios hace a sus hijos ricos materialmente solo porque son cristianos. No estoy predicando la teología de la prosperidad. Cree en Cristo y vas a ser rico. Te va a caer el oro en las manos, y tus muelas que tienes de lo que se hace te van a convertir en oro. No está hablando Pablo de eso. Lo que está hablando Pablo aquí es que esa riqueza que
también nos va a hacer a nosotros ricos en generosidad, para dar abundantemente. Nos damos cuenta que nos convertimos en un canal de bendición para otros. Solo estamos administrando lo que Dios quiere dar a este mundo, y entonces le llevas la bendición al más necesitado y le dices: Dios te bendiga, Dios me dio para darte. Dios no nos hace ricos con bienes materiales para satisfacer nuestros deseos egoístas. Dios no me está bendiciendo para que yo satisfaga mis deseos egoístas. Cuidado con el materialismo y con el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Es de lo que Dios, y en este pasaje el apóstol Pablo nos está enseñando. Este versículo establece que el enriquecimiento se refiere a que los cristianos verdaderos podrán ser inmensamente generosos hoy, dando testimonio de que es Dios quien me está bendiciendo y me ha bendecido para compartir con otros. ¿Cuáles son los resultados para ir terminando? Bueno, pues los siguientes versículos 12 y 13, ya los voy a, nada más vamos a leerlos, Luis, por favor. Entonces, dos cosas buenas resultarán. Aquí están, bueno, pues esta versión ya me facilitó todo. Entonces, dos cosas van a resultar. Número uno, se van a satisfacer las necesidades de los creyentes en Jerusalén, ¿verdad? Vamos a suplir la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Número uno. Número dos, va a haber mucha gratitud y alabanza al Señor. Se va a glorificar a Dios, porque los judíos, cuando ven que los gentiles ahora les están dando a ellos, van a decir: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Estos gentiles impíos ahora nos están bendiciendo a nosotros. Y entonces esta versión dice: y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Es una oportunidad para que otros glorifiquen a Dios. Como dice el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios por la obediencia que estás manifestando, profesáis al Evangelio de Cristo, y por ese corazón dadivoso que tienes, que sin tener ninguna necesidad humana estás compartiendo con el que más tiene. La gente va a agradecer a Dios, va a glorificar a Dios. Y número 14, Luis, y ellos, fíjense, hermanas, hermanos, ellos van a orar por ustedes fervientemente. Y ellos orarán por ustedes, los que recibieron la ofrenda de amor, los judíos, es los que tiene en mente Pablo. Ellos van a orar por ustedes, gentiles, con cariño, con amor, debido a la desbordante gracia de Dios en ustedes. Estos tres resultados producen la gracia de Dios en nosotros. Los cristianos intercedemos fervientemente los unos por los otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo otra vez tiene la unidad de la iglesia de Cristo. Judíos, gentiles, ricos, pobres, ahora hay una igualdad. Este es el espíritu del reino de Cristo. ¿Por qué oran los hermanos judíos de Jerusalén por con tantísimo cariño? Porque ellos ven la incomparable gracia de Dios, la desbordante gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, hermanas, hermanos. Cuando nosotros sembramos con amor, en obediencia a la palabra, la gracia se hace evidente para la gente. Y como dice Jesús en el Sermón del Monte: y verán vuestras buenas obras y glorificarán al Señor. Por la gracia de Dios en nosotros. Ya saben lo que significa gracia: favor. Aquí, obras misericordiosas, regalos, quitar el egoísmo, la bondad.
Y la gracia siempre señala a Dios. Y los hermanos judíos de Jerusalén veían la gracia incomparable y ellos estaban dando cuenta que Dios estaba dando su gracia a estas personas que antes eran paganas, idólatras, perdidas. Ahora la gracia de Dios los estaba transformando. Y esa es la gracia de Dios en nuestros corazones. Entonces puedo concluir el versículo 15, Luis. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Así termina. Gracias a Dios por su don inefable. Pero eso es solo para la iglesia cristiana, porque sabemos que no somos salvos por obras, no es por dar, porque la salvación es un regalo, pero las buenas obras son un resultado de la gracia de Dios en nosotros. Damos de gracia lo que recibimos de gracia, lo damos en el nombre del Señor Jesús, bendiciéndolo a Él. Esa es la mayordomía cristiana. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla de esto, él podía ver cómo la iglesia, la gracia de Dios a través de Cristo Jesús se iba a extender por toda la tierra, porque el regalo de Dios es Cristo y el mensaje de Cristo iba a tocar a toda la humanidad. Y el apóstol Pablo pudo ver y pudo ir tal vez hasta otro país, hasta otro continente y ver cómo la gracia de Dios transforma a la gente. Derrumba barreras raciales, ¿no? La gracia de Dios derrumba todo pecado, toda oposición y trae a la iglesia un solo pensamiento. Entonces, vean, hermanos, actualmente la iglesia del Señor Jesucristo, basada en el Evangelio de Cristo, actualmente está expandida por toda la tierra. Isaías 55:11 se cumple. Para mi versículo que el Señor me dio en la pandemia. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá todo el propósito para el que yo la envío. Dios envía su palabra a la tierra. Y Dios se prometió a sí mismo que su palabra no volvería a Él sin fruto, como la lluvia. La palabra de Dios está extendiendo el Evangelio en toda la tierra. Nosotros somos testigos del desarrollo y progreso de la iglesia en toda la tierra. Es indescriptible la gracia de Dios. Está entrando a lugares impensables. Y como oró mi hermano Rolando, ¿verdad? Allá en Ucrania, 4 años de guerra, hay cristianos. Allá en África, allá en los países musulmanes más sanguinarios, más incrédulos, hay cristianismo. Los elegidos están respondiendo a la palabra de Dios. Somos testigos de su crecimiento, poder e influencia mundial. El Evangelio es una influencia mundial. No puede ser detenida por ningún sistema. No ha sido detenida durante 2000 años por ningún sistema, ni socialismo, ni capitalismo, ni ninguna religión, ningún poder puede detener el Evangelio, porque es la indescriptible, poderosa gracia de Dios. Su palabra no vuelve a Él vacía. Y como dijo el Señor Jesús, ninguna de sus ovejas se perderá. Pablo exaltó el indescriptible don de Dios de la salvación y dio gracias. Nosotros también, hermanos, deberíamos unirnos a Pablo y darle gracias a Dios por su maravilloso regalo de salvación. Su palabra se cumplirá, hermanos. Tarde o temprano Él vendrá otra vez. Nosotros también debemos expresar nuestra gratitud a Dios por el regalo de Cristo Jesús. Y sé que mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, nunca podremos medir la profundidad con el amor que Dios nos ha amado. No, en esta tierra no podemos realmente medir cuán grande ha sido el amor de Dios para nosotros. Nuestra mente no nos deja ver cuán grande es el amor de Dios. El valor tan grande de nuestra salvación, el valor infinito de la salvación que tenemos, hermanos, es lo más glorioso del universo. No lo podemos valorar ahorita.
La salvación que tenemos, hermanos, es infinito su valor. Ni siquiera somos conscientes de lo que significa que podamos decir que tenemos vida eterna y podamos creer que podemos llegar a la vida eterna. Y por último, mientras estemos en esta tierra, tampoco vamos a poder valorar qué será estar allá, como dijo el hermano, en las calles de oro, en la gloria eterna. No, tampoco lo podemos ver. Pablo dijo, sin duda, que el regalo de Dios es indescriptible. No hay manera de comprenderlo en esta tierra, porque nuestra carne, nuestra mente nos estorba para poder ver las cosas gloriosas que Dios nos ha dado. Este don inefable, gracias a Dios, es una doxología, es una adoración a Dios. El versículo 15, gloria a Dios, gracias a Dios por su regalo maravilloso. No lo puedo describir, dice Pablo, pero gracias a Dios por habernos dado más que su corazón, más que el universo. Dios no se ha reservado nada, hermanos. Nos ha dado, como dice Pedro, para ser participantes de la naturaleza divina. Es increíble, yo sé que es increíble, de una manera gratuita, inmerecida. Porque nosotros pensamos siempre que nos tenemos que ganar el pan de cada día, entonces pensamos que nos tenemos que ganar nuestra salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. No se compra. Es un regalo por amor en Cristo Jesús. Que esa gracia nos transforme. Empecemos por entender que somos mayordomos del Señor Jesucristo y que por más anticorruptivo que le eche a mi dinero, se lo van a comer los gusanos y no me voy a llevar nada. Mi cuenta no debería ser aquí. Mi cuenta debería de estar en el cielo. Allí no entrará ladrón, ni corrupción, ni el moho. Haceos tesoros en el cielo. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Así que, hermanos, el principio de la mayordomía es reconocer que todo lo que tenemos es suyo y que nos pongamos en las manos de Dios. Y como dije al principio, que lo que no quiere entender nuestro corazón, le pidamos al Espíritu Santo que con la gracia de Dios transforme nuestras vidas y podamos honrar a Dios, por lo menos orando de esa manera. Te demos gracias por la maravillosa salvación que el Señor nos ha dado. Y poco a poco el Espíritu Santo va transformando nuestro entendimiento. Puesto de pie, hermanas y hermanos, oramos. Señor, te damos gracias porque el Espíritu de Dios nos permite ver estos textos que permanecerían oscuros para nosotros. De hecho, llegaríamos a pensar que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Pero es tu palabra, Señor. Y aunque tal vez ha estado oculta por toda nuestra vida cristiana y por primera vez la leemos, creo yo que es tu palabra, santa y bendita. Y te pido que el Espíritu de Dios la bendiga en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y aunque es difícil de explicar y más difícil de entender, pero muchísimo más difícil de creer y todavía muchísimo más difícil de aplicar, te pedimos que tu gracia bendita sea en nosotros para que podamos realmente hacer tu voluntad en este tema de la mayordomía. Conócenos mi corazón. Conoces nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esta palabra de Dios que tú nos has dado, que tú nos darás y que tú serás. Y gracias por perdonarnos. Sé que nos perdonas porque a pesar de que he sido tan egoísta, tan avaricioso, tan codicioso, no me has castigado. No me has castigado como merezco. Me has perdonado y me perdonarás y nos perdonarás siempre.
no quiero que siempre me estés perdonando. Quiero pedirte que nos ayudes a poder empezar a hacer algo por esto, para cambiar nuestros corazones y nuestras vidas, y podamos empezar a entender el tema de la mayordomía cristiana, que solo somos administradores de lo que tú nos das para poder compartir todo lo que tenemos, y así tú irás aumentando más y más y más y más hasta que sobreabunde, para que sigamos compartiendo y tener el privilegio de ser una bendición para este mundo. Tú lo sabes, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra quede en nuestros corazones y cumple el propósito para el cual la has enviado. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.